Hoy les voy a hablar de sectas y concretamente voy a entrevistar a un especialista en sectas. Estos son grupos de personas que tienen conductas muy especiales, típicamente asociadas a un líder o una líder carismático, inteligente, visionario, que le da a los seguidores la sensación de protección, la sensación de formar parte de un grupo de apoyo mutuo, la sensación de ser ellos contra el resto del mundo. Y muchas veces hay muchos abusos en este tipo de organizaciones. Para hablar de todo esto tengo un experto que acaba de escribir un libro acerca de todo lo que usted quisiera saber sobre sectas. Se llama Miguel Perlado, es español, es psicoanalista, psicólogo, psicoterapeuta y ha seguido desde hace muchos años a las sectas, ha investigado muchísimas de ellas y tiene toda una visión acerca de cómo funcionan, por qué funcionan, donde la esencia es la lealtad incuestionada a un líder máximo. Va a ser muy interesante. Aquí está. Doctor Perlado, ¿qué es una secta? ¿Cómo reconoce uno una secta? Fundamentalmente, para que el oyente nos pueda entender rápidamente, estamos hablando de grupos o de movimientos que, con independencia de sus doctrinas, lo que acaban ejerciendo es un control excesivo sobre una parte significativa de sus seguidores, robándoles individualidad, capturando su mente y finalmente explotándoles. Su interés por las sectas nació con una experiencia personal. ¿La Sí, quiere compartir, por favor? bueno, una experiencia personal fundamentalmente vivida en la adolescencia con un grupo de carácter parapsicológico, esotérico, ocultista, en donde después de prácticamente 2 años de vinculación y de una adherencia muy fuerte al gurú que prometía transmitir unas enseñanzas de un nivel superior, etcétera, bueno, se provocaron toda una serie de rupturas, la pérdida también de un buen amigo que se acabó rompiendo psíquicamente, tuvo un brote, y a partir de esos momentos, junto con otros contextos, digamos, vitales, se fue produciendo un proceso de crisis, de cuestionamiento y de posterior salida de este movimiento. Es a raíz de esto, junto con después mi propia especialización en temas de salud mental, lo que me ha ido involucrando en estos más ya de 20 años en la ayuda a familiares y a miembros de sectas. Usted también mantiene que las sectas están transformándose, que Sí, la tecnología y las nuevas circunstancias de la sociedad y muchos otros cambios están haciendo que las sectas reaccionen y se ajusten y se reinventen. lo cierto es que en los últimos años las sectas han mutado, se han transformado y distan mucho de aquellos grupos que antaño quedaban ubicados exclusivamente en un ámbito religioso. Por ejemplo, las constatamos en entornos que tienen que ver con propuestas relacionadas con el coaching, con el crecimiento personal, con todo ese tipo de propuestas que están pegando muy fuerte en Latinoamérica, también en Estados Unidos, también en España, y que tienen que ver con formatos en grupos grandes donde se promete una transformación que casi casi es como una iluminación, donde en unos pocos fines de semana incluso usted va a poder llegar a ser terapeuta, coach o lo que fuera, y aquí también se están instalando las sectas con bastante penetración. Para que algo sea secta, tiene que haber una fidelidad al líder, ¿Sí? una lealtad, una devoción, estar dispuesto a aceptar todo lo que dice el líder y seguirlo y responder a sus exigencias. Pero eso también caracteriza, por ejemplo, a los partidos políticos, a las religiones tradicionales, a las empresas. O sea, ¿en qué momento un grupo que tiene ¿Sí? un líder fuerte, al cual sus seguidores le siguen con lealtad y devoción, se convierte en una secta? ¿Cuál es la línea que separa eso? Hay muchos organismos que pueden compartir elementos que también observamos en las sectas, pero no por eso diríamos que es una secta. ¿Por qué? Porque deben confluir varios aspectos al mismo tiempo. Deben confluir un liderazgo innegablemente narcisista, pero también deben concurrir otros elementos, ¿no? El hecho de una doctrina que se superpone a la persona, una bloqueo de todos los resortes que tienen que ver con el pensamiento crítico. Deben confluir toda una serie de elementos que tienen que ver con grados excesivos de control. Y mi propia experiencia clínica también lo muestra, que, por ejemplo, en el caso del maltrato en las relaciones de pareja, también comparten muchos elementos con lo que observamos en una relación sectaria. No diríamos que es una secta, pero el mecanismo que está operando es exactamente el mismo y es un mecanismo que tiene que ver con el control de la personalidad. Es decir, una relación en la cual una persona se erige en poseedor único de una verdad, de un método, de una técnica infalible, que es incuestionable y que exige una sumisión masoquista de la persona, donde al final se le explota.
Usted en su libro dice que no hay un perfil psicológico, que no hay tal cosa como un No, perfil que permite no, pronosticar eso. Pero sí habla, doctor Perlados, de las circunstancias que rodean a una eso persona es, que la empujan a formar parte, a entregarse eso es. a una secta. Cuéntenos de eso, por favor. Estamos hablando de situaciones contextuales, de situaciones vitales, de situaciones que para que nuevamente quien nos esté escuchando entienda, tienen que ver con momentos en la vida en los cuales eso que nos sostenía se viene abajo. Y eso puede pasar tras una ruptura afectiva, amorosa, al estar en otro país solo, al haber roto con tu grupo de amigos, al tener una crisis personal. Entonces, ahí los cimientos que a uno le sostienen se vienen abajo. ¿Qué pasa en ese encuentro con el gurú? Que ofrece algo que es tremendamente seductor. Yo te quiero ayudar, yo quiero transformarte, yo quiero que tú seas mejor persona. El problema no es ese punto de arranque, el problema no es entregarse a algo, ni a una causa, ni a una idea, ni tan siquiera a una persona. El problema no es ese, el problema es que con esa entrega, el otro, en este caso el gurú o el grupo que debería hacerse cargo de ese sufrimiento y de ese dolor para ayudar, lo que acaba haciendo es retorcer a la persona y convertirla en un esclavo en vida. Por todo lo que usted ha dicho, doctor Perlado, pareciera que estos son tiempos muy propicios al auge de las sectas, porque estamos viviendo con pandemia Sí, del coronavirus, estamos viviendo la cuarentena, el aislamiento social, el distanciamiento sí, social. Pareciera que las prescripciones para no enfermarse con este sí. virus son muy parecidas a las condiciones que propicias a entrar en una secta, ¿verdad? Sí, totalmente. Y las sectas van a aprovechar, digamos, esta situación de pandemia y de crisis, van a proliferar los gurús, digamos, del crecimiento personal, las propuestas a distancia de sanación, todo tipo de remedios, técnicas y procedimientos para calmar la ansiedad, la angustia, los estados depresivos, situaciones que puede estar viviendo la población como fruto del confinamiento, pero también las propias sectas van a reformular muchos de sus planteos para lograr, digamos, readaptarse a un nuevo contexto que va a cambiar sustancialmente. Si alguien que nos está viendo está en una secta y empieza a tener dudas y empieza a pensar que se quiere ir de la secta, pero tiene miedo de perder lo que la secta le da en términos de grupos de apoyo, de amistad, de Sí, afiliación, de sí, sí. sentimientos fuertes hacia sus compañeros y hacia sus líderes, ¿qué le recomendaría? De entrada, lo que le recomendaría es no se asuste. Dudar y pensar es natural, no es malo, no es nocivo, como el grupo le está diciendo. Y el siguiente paso es tome distancia, déjese un tiempo, reflexione, revise la información y hablen con alguien, hablen con familiares, hablen con algún amigo, parte de mi tarea profesional, es realizar extracciones con miembros en activo, es decir, no tan solo esperar a que el adepto venga a verme, sino trabajar con los familiares para promover intervenciones para la salida. No son intervenciones en contra de la voluntad, sino que son intervenciones que buscamos que la persona entre en un diálogo hondo y profundo sobre lo que le está pasando, lo que están observando y que se atreva a empezar a dar la vuelta al calcetín para ver si las cosas pueden verse desde otro lugar, ¿no? El doctor Miguel Perlado es psicólogo clínico, psicoanalista de larga trayectoria y experto en sectas. Eh, Recientemente ha publicado un libro que se llama Captados, todo lo que usted debe saber sobre sectas. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Perlados. Ha sido muy Gracias a interesante. ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y hasta cuando quieran, Moisés.